Me dijiste que estabas interesado, bueno, mucho gusto también, primeramente. Me habías dicho que tú estabas interesado en un debate para hablar sobre la existencia de Dios. Así que me da a entender que eres ateo, ¿verdad? Claro, perdona si mi cara se ve algo censurada, está empañada la cámara. Ah, no hay problema. Lo importante es escuchar los argumentos. ¿De dónde eres? ¿De qué país? De México. Ok. Yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Estados Unidos. Um, bueno, pues podríamos empezar preguntando por qué eres ateo y después yo puedo responder por qué soy creyente, más específicamente cristiano. Así que, ¿quiere? Mira, Ajá. yo soy ateo porque, a mi parecer, la existencia de un ser superior no es necesaria para la creación del universo. Ok, no es necesario. ¿Esa sería la razón por la cual eres ateo? En pocas palabras, sí. ¿Y tú Por crees, eso, pero tú crees que eso suena razonable? Porque, o sea, en el mundo vemos mucha complejidad, vemos mucho orden, mucho diseño y la lógica nos dice que eso demanda un diseñador. pues yo no opino que es un diseño, yo opino que la ciencia siempre ha tenido la respuesta para todo, o casi todo. Bueno, pero la ciencia no puede explicar, o sea, la ciencia tiene sus límites. Sí, La bueno, ciencia, cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, estamos hablando de un tema teológico. La ciencia, por ejemplo, se limita al estudio del mundo natural, pero no demuestra la inexistencia de Dios. Todo lo contrario, muchos científicos dicen que mientras más estudian ciencia, más creen en Dios, porque lo que ven, aunque no vemos, no podemos observar empíricamente a un ser sobrenatural, porque Dios es un ser, por esencia es un ser espiritual. Pero podemos ver complejidad, o sea, así como vemos una casa y concluimos que tiene un hacedor o una pintura tiene un pintor o un reloj tiene un relojero, a pesar de que no hayamos visto la persona que diseñó estas cosas, pues mucho más el universo y la vida, que tienen más complejidad y orden que todas estas cosas. Así que la pregunta que yo te haría es si Dios no es necesario, entonces ¿de dónde vino este universo? ¿De dónde vino la vida misma? Según tu opinión. me puedes repetir la pregunta, por favor? No te escuché bien. Ok, si Dios no es necesario, como tú dices, entonces Ajá. de dónde vino el universo y la vida? ¿Cuál es tu teoría? El universo en sí vino de la nada. ¿Vino de la nada? Sí, ¿Y eso te suena razonable? pues sí, Pero ¿cómo eso puede ser posible si de la nada nada puede salir? porque el espacio vacío puede producir suficientes partículas para formar cientos de billones de galaxias en existencia. El espacio produce partículas, el espacio vacío. La nada es mucho más compleja de lo que muchos piensan. Ok, cuando se habla de nada, nos referimos, o sea, si nos vamos a su significado, la nada es la ausencia de algo. Cuando hablamos o sea, tú estás haciendo una redefinición, lo cual no comparten muchos científicos y físicos. Yo sé que Lawrence Krauss lo redefine de esa manera, pero es algo que no tiene sentido, porque primeramente nada es la ausencia total de algo. Cuando hablamos del espacio vacío, estamos hablando de algo físico también. Por tanto, ese algo físico tuvo que haber tenido una causa. O sea, eso no refuta la creencia de la existencia de Dios. Pues mira, ¿Entiendes? para mí la creencia de la existencia de un Dios es, es algo sin sentido, puesto que la misma humanidad fue la que inventó a ese Dios. O sea, de repente, sin pruebas, simplemente dijeron que existe un creador del universo
pues donde no tenían la respuesta a muchísimas dudas, quisieron dar una explicación al porqué de las cosas en la antigüedad y dijeron, bueno, un ser superior y todopoderoso que lo creó todo. Bueno, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que, primeramente, decir que Dios es un invento del hombre, sin demostrarlo, eso es un razonamiento circular, una falacia de petición de principio. O sea, ahí no me estás demostrando que Dios no existe. En cuanto a prueba se refiere, yo creo que la vida misma y el universo, todo el universo es prueba de su existencia. Por eso es que te hice la pregunta, ¿de dónde vino el universo? Y tú me respondes con un argumento que no tiene sentido. O sea, yo creo que decir eso de que el universo vino de la nada, eso no demuestra que el ateísmo es correcto. El que la gente quiera creer o no quiera creer en Dios, eso no demuestra que Dios no existe. O sea, el hecho de que tú no quieras creer en Dios, eso no va a borrar su existencia. Eso no demuestra que Dios no es un ser real. Así que, Ya, sí, tengo una pregunta para ti. dime. Tú como cristiano crees en la Biblia, ¿Correcto? ¿correcto? Y en todo lo que dice la Biblia. Sí. Entonces tú crees en Adán y Eva. Claro, o sea, yo creo que nosotros venimos de una pareja humana y yo encuentro eso razonable, encuentro eso obvio, porque es lo que científicamente observamos. O sea, tus padres fueron humanos, ¿cierto? Tus abuelos también. O sea, ¿cuándo fue que tus antepasados dejaron de ser seres humanos para hacer otra cosa? O sea, yo creo que si alguien quiere creer que vino de los simios o que viene de un pez, como asumen algunos evolucionistas, pues esa es su creencia, pero eso no es ciencia. Y eso viola también la ley de la biogénesis, la cual establece que todo se reproduce según sus géneros. O sea, los perros producen perros, los gatos producen gatos, los seres humanos producen seres humanos. Y eso es lo que enseña la Biblia. Venimos de una pareja humana. Pero lo que pasa es que la evolución, o sea, que venimos de los simios, como tú lo dices, está más confirmada científicamente, porque hay fósiles de hace millones de años que te la confirman. Ok, lo de los... Sin embargo, no tenemos los escritos de Daniel, ¿No tenemos qué? los esqueletos de Daniel, o prueba de que alguna vez existieron. Bueno, la prueba de que venimos de una pareja humana lo vemos todos los días. O sea, eso es obvio. En cuanto a lo de los fósiles, pues nosotros lo vemos de una manera diferente. O sea, yo creo que los evolucionistas, los creacionistas tenemos tenemos la misma evidencia, pero diferentes formas de interpretación. Ups. Creo que se me fue el amigo. Ajá, Rubén, parece que se cayó la llamada. Ok, pues mira, como te estaba diciendo, yo lo que me he enterado es que muchos científicos dicen que los fósiles no hay transiciones, o sea, no hay como un intermedio entre un animal y otro animal diferente. O sea, todos son iguales, o sea, todos pertenecen a alguna categoría o grupo o especie de animal, pero no se ve un eslabón perdido entre humano o animal, o entre, por ejemplo, reptil y ave. Hay mucha supuesta, mucha mala interpretación de parte de algunos evolucionistas que dicen que encontraron un fósil que demuestra la evolución de dinosaurio a pájaro, pero en realidad se ha desmentido todo eso. Nosotros lo vemos de otra manera. Nosotros vemos que los fósiles son más bien evidencias de que hubo un diluvio universal, y lo vemos más bien como una evidencia de la creación del relato de Génesis.
Pero de nuevo, aun si la evolución fuera cierto, eso no demostraría que no hay un Dios. O sea, la evolución no, ¿cómo te digo? La creencia en un Dios no depende de saber cómo Dios hizo el mundo o la vida. El mismo Carlos Darwin, que era agnóstico, no un ateo, él mismo dijo que su teoría podría ser compatible con la existencia de Dios. Así que esta teoría que tú estás usando en contra de la existencia, yo lo veo más bien como una falacia, porque en realidad no demuestra que no hay un Dios. ¿Tú crees en lo que dice la Biblia en sí? Sí, pero podemos hablar de la Biblia si tú quieres, pero el criticar la Biblia no demuestra que Dios no existe. Pero si la Biblia es la única prueba realmente física que los cristianos económicos dicen tener de la existencia de Dios. No es la única prueba. Yo te dije casi al principio de nuestra conversación que la misma naturaleza, la misma creación demuestra que hay un creador. La creación demuestra que hay la creación demuestra que hay un creador. Las marcas de diseño que vemos en ella demuestran que hay un diseñador inteligente. Pero no me puedes comprobar el hecho de que existe realmente ese creador, como tú dices. Con nada. No sé. Bueno, pues es que te acabo de mencionar la naturaleza. O sea, la misma naturaleza nos demuestra que alguien tuvo que haber creado toda esta complejidad que vemos en la vida y en el universo. O sea, déjame darte otro ejemplo. O sea, la información del ADN que encontramos en ella, el código genético que tenemos en nosotros mismos, que tú tienes en tu cuerpo y yo en el mío. O sea, una información, lógicamente hablando, no puede salir así de la nada o por procesos naturales sin una mente inteligente. ¿No crees tú que la información biológica que tenemos en nuestra ADN es prueba de que alguien lo diseñó? Ya que la información solo puede venir de una mente inteligente. Es una buena teoría. En realidad es muy buena. Ok. Ajá. Tú como creyente, como firme creyente en el Dios de la Biblia, ¿tú crees que Dios es todopoderoso y que todo lo sabe y que todo está? ¿O no? Sí. Creo que es todopoderoso, todo lo sabe, o sea, es omnisciente, es omnipotente, sí. Sí. Que todo lo sabe. Y más allá de eso, que todo está, ya sabía lo que iba a pasar mucho antes de que sucediera al crear a Lucifer. Entonces, ¿por qué lo creó? Bueno, Dios creó tanto a los ángeles como al hombre con libre albedrío. O sea, Dios si quería podía haber creado a los ángeles y al hombre como si fuéramos robots o marionetas, haciendo todo lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Y así pues no habría maldad en esta tierra. Sin embargo, pues Dios le dio libre albedrío a toda su creación. Así que el hecho de que Lucifer haya... Ajá. Dime. Pero si como tú dices, Él absolutamente todo lo sabe, sabe lo que pasará antes de que eso pase. Entonces, de ti, está que era un ateo mucho antes de que yo naciera. Mira, la misma Biblia dice, creo que en Apocalipsis dice que ya Dios tenía de antemano un plan antes de crear el universo. La Biblia dice que Dios ya tenía preparado al Cordero, refiriéndose a Jesucristo, para morir por nuestros pecados. O sea, ya Dios sabía lo que iba a ocurrir, sí, es cierto, pero también tenía un plan para así mostrar su amor y misericordia hacia el ser humano. Así que sí, Dios sabía lo que iba a ocurrir, o sea, el pecado, la muerte en el mundo, pero también tenía
un plan para resolver ese problema. Así que lo único que tenemos que hacer, tú y yo, para recuperar ese paraíso perdido y así vivir felizmente y eternamente con nuestro Dios, con nuestro Creador, es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal por medio de la fe. Nadie nace ateo. O sea, y yo sinceramente no creo en el ateísmo. Yo creo que hay personas que simplemente no quieren creer en Dios por conveniencia o por alguna otra razón, quizás moral, o porque quieren vivir su vida a su manera. O hay otros que también, que por resentimiento, pues odian tanto a Dios que no desearían que no existiera. O sea, pueden haber muchas razones, pero yo creo que el mundo el mundo que nos rodea es prueba de su existencia. Yo creo que nosotros tenemos un conocimiento innato. Yo creo que todo ateo sabe en su corazón y en su conciencia que hay un Dios. Simplemente que no lo quiere aceptar. Tengo una pregunta para ti que quiero que respondas honestamente. Sí. Tú como cristiano, has leído en la Biblia que la única forma de entrar al cielo es aceptando a Jesucristo como tu único salvador personal, ¿verdad? Sí. O sea, por medio del arrepentimiento, o sea, la salvación tiene dos lados de una misma moneda. O sea, tiene que haber arrepentimiento de tus pecados y tiene que haber fe en Jesucristo como tu salvador personal. O sea, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de buenas obras, sino por medio de Jesucristo. Jesucristo lo aceptamos como nuestro salvador. Hay un cambio espiritual en nuestras vidas y eso hace que deseemos hacer el bien y el no el mal. De eso trata la salvación, sí. Entonces, ¿tú crees que un ateo, porque bueno, no todos los ateos son buenos, tampoco todos son malos, en todo hay buenos y malos, pero tú crees que realmente, aunque haga bueno, Ay, no entendí esa parte, ¿cómo? ¿tú crees que un ateo, a pesar de hacer buenas acciones, por no creer en Dios, merece un infierno? Es que yo creo que, o sea, en nuestra teología cristiana, nadie es bueno. O sea, por eso es que necesitamos un Salvador. Si fuéramos buenos, pues entonces podríamos todos ir al cielo, dependiendo de nuestras obras, pero es que ese es el problema, nadie bueno. Tú puedes hacer obras buenas, claro está, pero eso no significa que tú eres una buena persona en sí. O sea, en la cárcel tú puedes encontrar delincuentes, criminales que han hecho cosas buenas en sus vidas, pero sin embargo, eso no demuestra que son buenas personas. O sea, por ejemplo, si tú haces algo que es malo y tú vas a una corte y eres juzgado, el juez no te va, tú puedes decirle al juez, bueno, juez, es verdad que yo, por ejemplo, maté a una persona, pero yo he hecho muchas cosas buenas en la vida. Yo ayudé a los pobres, no sé, honraba a mi padre y a mi madre, nunca robé en mi vida, solamente hice este pequeño error o este gran error. El juez no va a considerar esas cosas. El juez te va a decir, pero esa no es la razón por la cual tú estás aquí en esta corte. La razón por la cual tú estás aquí no es por tus buenas acciones que tú hayas hecho en tu vida, sino por esta mala acción. Y es por eso que tú vas a ser sentenciado, castigado. Así que hay como por ejemplo, hay algo que le llaman la prueba de la buena persona. O sea, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú has robado alguna vez en tu vida? Posiblemente tú me vas a decir que sí. Si yo te pregunto, ¿tú has mentido alguna vez en tu vida? ¿Has visto algo inapropiado por internet? ¿Has visto pornografía? O cosas por el estilo. O sea, seguramente tú me vas a decir en varias de ellas que sí. Por ejemplo, ¿has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Has blasfemado su nombre? Posiblemente me digas que sí. O sea, todas estas cosas son cosas malas. O sea, tú quizás para ti te consideras una buena persona, pero Adolfo Hitler también se consideraba una buena persona, pero en realidad no lo era. O sea, nosotros no vamos a ser juzgados según nuestros propios estándares, sino según el estándar de Dios, la cual dice que ninguno de nosotros es perfecto. Todos somos pecadores. Y es por eso que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, para que así nosotros podamos
ser salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. ¿Y de qué es lo que Jesucristo trata de salvarnos mediante el Evangelio, el perdón y la fe? Pues precisamente eso, del pecado. O sea, Dios no acepta el pecado en su presencia. O sea, la única manera que nosotros podamos tener entrada al paraíso celestial, a la presencia de Dios, es estando limpio, fuera de culpa de todo pecado y de toda maldad. Porque Dios es un Dios santo. A nosotros pedir perdón a Dios por medio de Jesucristo, pues Cristo se convierte no solamente en nuestro abogado, sino que también nos limpia de todo pecado y de toda maldad. O sea, Dios nos ve justos en Jesucristo. Y solamente de esa manera podemos tener entrada al reino celestial. Muy bien. Para la Biblia dice, en Isaías 45:7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Esto me da a entender que Dios no solo crea lo bueno, sino que también crea lo malo. O sea, Dios es el creador de todo, supuestamente, por lo que también creó el pecado, creó la maldad, también creó el ateísmo, puede que también haya creado la homosexualidad, porque en sí, según la Biblia, Dios es el creador de todo. Sí, bueno, Dios no creó el ateísmo, porque como te dije, el mundo prueba su existencia, y creo que nosotros nacemos con una conciencia. O sea, yo creo que la razón por la cual sabemos que hay cosas que son malas y buenas es porque Dios puso una ley natural en nuestro corazón. Tú y yo, por ejemplo, podemos estar de acuerdo que el asesinato o el abuso infantil es incorrecto, es malo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque algo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, nos dice que eso no está bien. Y eso es como la pregunta es, ¿de dónde viene esa ley natural en nosotros? Yo creo que viene de un legislador, de un dador de ley que puso ese conocimiento innato, natural en nosotros. Tampoco Dios crea homosexuales. O sea, la Biblia dice que Dios creó varón y hembra, lo cual se comprueba con el estudio de la biología y la anatomía del cuerpo humano. No hay tal cosa como un gen gay. O sea, eso es más bien una conducta aprendida. Nadie nace homosexual. Y pues lo del pecado, pues ya yo te expliqué. Dios le da libre albedrío al hombre y a los ángeles, pero somos nosotros los que escogemos entre el bien y el mal. Si nosotros decidimos hacer lo incorrecto, pues entonces nosotros somos los que somos responsables de nuestras propias acciones. O sea, no Dios, es como aquí en el mundo. En el mundo hay leyes. Ahora, tú eres libre de obedecer las leyes del hombre. Por ejemplo, si tú conduces un carro y tú sabes que hay una ley de tránsito, como por ejemplo tienes que pararte en la luz roja. Si tú no lo haces, ¿qué pasa? Viene la policía y te da lo que le decimos aquí, un ticket, o sea, te da una multa. Así que, o sea, tú eres libre de cruzar, de respetar las leyes de tránsito o de no respetarlas, pero no eres libre para tomar las consecuencias, de escoger las consecuencias. O sea, si tú violas una ley del hombre, la consecuencia va a ser una multa o quizás la cárcel o hasta la pena de muerte, dependiendo de las leyes del estado donde viva. Así que lo mismo es con Dios. O sea, Dios tiene unas leyes. Si tú las violas, vas a ser condenado, pero no es porque Dios sea responsable. Tú eres responsable. Nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, no otro. Muy bien, pero yo tengo Ok, una última pregunta y tengo que irme, ok. muy bien. Podemos hablar en otra ocasión. Dime. Dios dice que nos dio a todos libre albedrío, como tú ya me lo has dicho, pero Él todo lo sabe y Él todo está. Así que tal vez, incluso inconscientemente, pero Él tiene planeadas nuestras vidas. Porque si todo lo sabe y todo está, es en el momento en el que uno peca, en el que pecamos, en el momento en el que uno hace algo malo, en el momento en el que uno hace algo bueno, en el momento en el que uno escoge su camino. Y como todo lo sabe desde antes de que alguien nazca, pues Él ya sabe si terminará en el paraíso o lo que sería el infierno. O Ajá. si
se guiará por el buen camino o por el buen camino. Si va a terminar siendo un ateo, si seguirá siendo creyente, si tal vez es musulmán, Sí, según la Biblia. Y si existiera, pues todo lo sabe. Y si todo lo sabe, sabe lo que pasa, lo que pasará, lo que pasó. Y no solo todo lo sabe, sino que también en todo está. Así que, si existe, y si realmente es como la Biblia lo describe, él estaba en el momento en el que yo me decidí convertirme en un ateo. Y estaba en el momento en que nací. Y sabía desde antes de que yo naciera que me convertiría en un ateo. No me equivoco. Eso es bastante... son dudas que tengo. Me gustaría que algún creyente educado, como lo eres tú, me lo respondiera. sí, o sea, la respuesta es que sí, él sabe que tú tomarías esas decisiones. Pero de nuevo, eso muestra que Dios es un Dios... Tengo libre albedrío, realmente. Exacto, de eso se trata el libre albedrío, pero Dios no te va a obligar a ser cristiano, a amar y obedecer a Dios si tú no quieres. Pero él sabía desde antes de que yo naciera, porque todo lo sabe, Ujú. que yo iba a amarlo, que si yo iba a amarlo o no iba a amarlo, si iba a guiarme por el buen camino o por el malo. Entonces, no, el Dios que tú me describes existe. Él ya tiene planeada mi vida, porque sabe cómo voy a morir, sabe qué decisiones tomaré, sabe qué camino voy a tomar. Ajá. Él lo sabe todo, entonces de una u otra forma lo planeo, o me equivoco. Bueno, pero es que si Dios hubiese creado solamente personas que van a ser salvas o personas que solamente pues van a obedecerlo y van a ir al cielo, pues entonces pues, ¿dónde estaría el libre albedrío? O sea, Exacto. el plan de salvación es para mostrarle a la humanidad que, que nos ama tanto que Él hasta murió por nosotros. Sufrió una terrible muerte y tortura en la crucifixión. O sea, ahora mismo tú puedes ser salvo. Él te está dando la oportunidad. Ahora mismo o sea, estás conversando conmigo, te estoy dejando saber en qué consiste el sencillo plan de salvación, lo cual ahora mismo tú puedes orarle a Dios en tu intimidad y en tu privacidad y aceptar a Jesucristo en tu corazón y Dios te va a salvar. Pero de nuevo, eso es decisión tuya. Él no te va a obligar. Si tú no quieres estar en el cielo, pues... Acerca de la oración. Ajá. También tengo dudas acerca de la oración, porque es curioso cómo los únicos bendecidos son los de una clase media, media alta o alta, porque la gente pobre que muere de hambre no parece estar muy bendecida, que digamos, por este Dios todopoderoso y bondadoso. Sí. Bueno, en primer lugar, las oraciones, o sea, bíblicamente las oraciones tienen tres respuestas: sí, no o espera. O sea, todo cristiano puede dar testimonio de que algunas de sus oraciones han sido respondidas, han sido contestadas. Y todas las oraciones, pues, tenemos que tomarlas en consideración conforme a las Escrituras. En cuanto a la pobreza que hay en el mundo, pues de nuevo, eso está en lo del libre albedrío. El mundo está lleno de alimentos. Dios le dio suficiente comida al ser humano. El problema es la mala administración que se le da, lo cual es culpa del hombre, no culpa de Dios. Nosotros no solamente oramos, nosotros también salimos a ayudar a los pobres. En África principalmente hay muchos hospitales, hay muchas organizaciones humanitarias por creyentes, principalmente cristianos, que le dan alimento a esa gente pobre que tú hablas. Mi pregunta es: ¿dónde están las organizaciones ateas? ¿Dónde están? Porque yo te puedo hablar, por ejemplo, de Caritas Internacionales, que es de la Iglesia Católica, y estos están por diferentes partes del mundo, ayudando a gente necesitada. También hay orfanatorios, también hay hospitales, escuelas, universidades, tratando de ayudar a aquellos que tienen diferentes tipos de necesidades. Pero de nuevo, ¿dónde están las organizaciones ateas?
no lo veo en ningún lado. Así que no solamente oramos, también actuamos. Y las oraciones, muchas veces cuando los ateos hablan de las oraciones, dicen que las oraciones no funcionan, o que Dios no funcionan. Y creo que eso es apelar a un razonamiento circular, porque decir que las oraciones no funcionan porque tú no crees en Dios es una falacia de petición de principio. O sea, nosotros sí hemos sido, muchos cristianos pueden dar testimonio de que las oraciones sí han funcionado en sus vidas. Lo que yo digo es que parece ser que las personas más bendecidas, curiosamente, son las que más tienen y no las que más necesitan. Y bueno, si nos ponemos a hablar de eso, países como Suecia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Islandia, Alemania en menor medida, Japón, Canadá, son naciones con una población mayoritariamente atea. Y la pobreza es asesinatos, de robos, inseguridad, mientras que, bueno, aquí en Latinoamérica, mira cómo está Venezuela, que es un país creyente, mira cómo en Colombia, inclusive en México, no solamente pues aquí en Latinoamérica, sino que también en Medio Oriente, se forman grupos o bandos terroristas en nombre de Dios que van asesinando. Yo no digo que sea culpa de Dios, el que quiera se asesina, pero en nombre de Dios asesinan personas, causan atentados, explosiones, cosas horribles. Mientras que en un país como Japón, en un país como Islandia, tal vez Suecia, la gente vive muy bien. Sí, pero tenemos África, en donde realmente es impactante ver niños muriendo de hambre sin ningún Dios que los ayude. Puede que organizaciones en nombre de Dios lo hagan, pero no veo que ningún Dios en sí lo haga. Bueno, Dios... No llueve la comida. Ok, de que existe pobreza, maldad en el mundo, sufrimiento, sí, lo existe. Pero Dios ha prometido acabar con todo ese sufrimiento y con toda esa maldad, con toda esa pobreza. Hay otra cosa que hay que recordar, Rubén, es que si vamos a hablar de que en el mundo existe cosas buenas y cosas malas, pues entonces estás apelando, o sea, estás usando la existencia del mal en contra de la existencia de Dios, lo cual no tiene sentido desde el punto de vista ateo, porque desde el punto de vista ateo todo es relativo. Si tú me dices que existe algo malo y que por ende existe algo bueno, objetivamente hablando, es un argumento a favor de la existencia de Dios. Eso es número uno. Número dos, la espiritualidad no se mide por la cantidad de bienes materiales que nosotros tengamos. Jesucristo era una persona pobre. Los apóstoles eran pobres también, muchos de ellos. De hecho, la mayoría de los primeros cristianos eran personas pobres. Sin embargo, bíblicamente eran personas bendecidas. Eran personas que sabían que la felicidad no depende del dinero o de las cosas que tú tengas en tu vida. O sea, Dios mismo es el que nos hace felices, el que nos llena de gozo. Lo de Suecia, lo de Alemania, déjame contestarte esto por último. Lo de los países, esta falacia que dicen los ateos de que si un país es más ateo, pues más próspero será, eso es mentira. Mira Estados Unidos, en el país donde yo vivo, es un país rico y poderoso, el más poderoso del mundo, y sin embargo la mayoría son cristianos. Lo de Suecia y otros países europeos, no estoy de acuerdo. En muchos de esos países, la mayoría de los habitantes son religiosos, son gente creyente. El 85% de la población es atea. Bueno, 85%. El 100% de la población es atea. Bueno, si contamos ateos, bueno, yo he leído otras encuestas, otros estudios, pero aun si eso fuera cierto, eso no demuestra que el que una persona sea ateo va a ser... no digo que demuestre la existencia de Dios, es curioso. Es curioso que Dios bendiga a nosotros que no creen que a los que creen. Corea del Norte es un país atrasado y, o sea, científicamente es pobre y es un país ateo. ¿Sabías tú eso?
Sí, Bueno, Estados Unidos es un país cristiano también y es el más poderoso del mundo. En Inglaterra en Inglaterra hay muchos creyentes. En Inglaterra es un país también, es un país que económicamente está muy bien, y la mayoría de sus habitantes son cristianos y hasta musulmanes. En otros países también, tenía otro país en la mente, Israel también. Israel es un país poderoso también y económicamente está mejor que sus vecinos, que son los países islámicos. Pero Israel, Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, pues son países donde hay mucha gente creyente y son mejores, están en el grupo de países, creo que se le llama primermundistas, o sea que están bien económicamente hablando. Bueno, Rubén, yo me tengo... Alemania Sí, también pertenecen a esta lista y son países con una gran parte de su población atea. pero el punto es, sí, el punto es que Australia, el punto es que el que un país sea más ateo, eso no significa que va a ser exitoso en cuanto a economía. O sea, el ateísmo simplemente significa no creer en Dios. No tiene nada que ver con la felicidad, no tiene nada que ver con ser pacífico, no tiene nada que ver con ser rico. O sea, el que tú seas ateo, no significa que te vas a convertir en una persona rica y exitosa en tu vida. Bueno, pues Rubén, me tengo que despedir. Si quieres, podemos platicar otro día. Pero me gustó la conversación. bueno, Okay. mira, fue un gusto, realmente fue un gusto. Pocas veces me ha tocado discutir con una persona tan educada como tú. Las Gracias. personas se pueden ofender diciendo lo que esperan, asesinan a mi hermano y eso lo considero como algo malo para Claro. cualquier ser humano. Pero pues qué bueno que sí haya una buena parte de los creyentes muy educados, que son tan Gracias. buenas personas. Igualmente, Muchas gracias. igualmente. Que te bendiga. Bye.